Bienvenidos a su programa Sola Escritura. La palabra del Señor en Jeremías 31:31 nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Queridos amigos, es una alegría poderles saludar en este programa Sola Escritura y poder compartir juntos una vez más el repaso de la lección, el estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Curasi y quiero darles la bienvenida a nuestro programa y también dar la bienvenida a quien nos acompaña programa tras programa con sabiduría bajo la dirección de Dios. Pastor Ciro, un gusto poderles saludar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Pastor Samuel. Un saludo muy cariñoso para todos nuestros espectadores, nuestros oyentes, hermanos en la fe, la esperanza, y contento de tener una ocasión más muy especial para compartir este tema tan importante y fundamental para nuestras vidas. Bendiciones a todos. En la antigüedad, cuando se realizaban contratos o pactos entre personas, se requería de un documento, de una firma y una forma formal de establecer los parámetros de ese pacto o ese contrato. A lo largo de la historia han ido cambiando las formas de poder firmar, tal vez antes en un papiro, bajo sellos, antiguamente también en hojas, con plumas, con tinta. Y actualmente ahora se hacen impresiones digitales de lo que son los pactos y contratos, pero la esencia de cómo se los hace y de la forma en cómo se los realiza sigue siendo el mismo. La lección de esta semana nos hace recordar un poco acerca de lo que es el nuevo pacto. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene con el antiguo pacto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos pactos? ¿Son el mismo? ¿Qué partes del pacto cambian? ¿Qué partes del pacto no cambian? Pastor Ciro, hermano Oscar, estamos contentos de poder comenzar ahora este estudio con el título El Nuevo Pacto y con el texto central de Jeremías 31:31, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué les parece? Bueno, en realidad la expresión nuevo pacto no tiene que ver con algo que se hizo, que se deshizo lo antiguo y que se hace algo nuevo. No está puntualizando eso exactamente el Señor, me parece. Lo que Él está dándonos a entender que Él quiere renovar, ¿no?, una relación con el ser humano, pero ya no con algo escrito delante de sus ojos, sino con algo que está escrito, ¿no?, en las tablas del corazón, es decir, aquí adentro, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, nuestra voluntad. La revelación de las normas divinas, el Señor las ha puesto aquí dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace ser diferentes, en el sentido de entender, ¿no?, que conociendo el carácter de Dios podemos guiarnos por el camino recto y cumplir así, ¿no?, las enseñanzas que el Señor nos ha entregado en su palabra. Así es, así es. Creo que comprender esta parte es muy esencial y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de la lección de leer la Biblia, porque básicamente las preguntas, y tal vez quisiera aquí hacer algunas preguntas, Pastorcillo, hermano Oscar, que enfatiza la lección como parte de lo que vamos a repasar en estos minutos. Por ejemplo, ¿qué paralelismo existe entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en el pacto, en los 10 mandamientos? ¿Con quiénes se hicieron los pactos, antiguo y el nuevo?
¿Y qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? Y básicamente Hebreos 8:6. ¿Y qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Bueno, yo quiero eh, comentar con todos lo que en la primera parte de la reseña de la semana, qué paralelismos existen entre el antiguo y el nuevo pacto. Yo diría qué cosas tienen en común. Primero, que están los dos enlazados al pacto eterno de gracia, ¿no?, que ocurrió en el cielo, ¿no?, mucho antes de la creación de la raza humana. Los dos tienen el mismo sentido. Otra cosa, los dos tienen el mismo oferente. Dios es el que ofrece, ¿no? Y la otra parte es la que acepta su prueba de obediencia, ¿no?, de fe, de confianza, de una buena relación con Dios. También es un acuerdo mutuo que están comprometidos tanto Dios como el hombre. Ese es otro paralelismo bien importante. Y en este caso, ¿no es cierto?, el pacto nuevo con el antiguo tiene otro paralelismo que es muy importante, que es en ambos está presente como señal la santa ley de Dios, ¿no? Así que en ambos, la única diferencia es que uno está, ¿no?, escrito en dos tablas de piedra y la otra está escrito en el corazón. Yo podría decir eso. Y tal vez algo más que debemos agregar, que la primera, ¿no es cierto?, fue escrito con el dedo de Dios en tabla de piedra, y la segunda es escrito con los dedos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué hermoso saber eso. Y creo que, acotando a lo que usted dijo, pastor, ¿no? Eh, es el mismo fundamento, está basado en el perdón de Dios y en su misericordia para con sus criaturas, ¿no? Creo que eso podemos agregarle porque realmente el pacto me beneficia más a mí que a Dios mismo, que a Dios mismo. Mientras usted comentaba recién, ¿no?, de los diferentes pactos que han habido, ¿no es cierto?, se olvidó de algo bien importante que es curioso, llama la atención y quiero compartirlo. ¿Se acuerda del pacto de Abraham con Dios o de Dios con Abraham? Cuando Dios Ujú. lo hizo partir animales, ¿se acuerda? Y poner una a Correcto, cada sí. lado. Ese era el papel que había en ese tiempo para firmar un pacto. Sí, Esa era correcto. la ceremonia legal. Ahora la ceremonia legal es ir ante un abogado o ante la notaría, ¿no? Y allí se firman papeles. Pero en ese tiempo se firmaba con la muerte, ¿no?, de animalitos, ¿verdad? Y ambos pasaban por el medio como comprometiéndose a cumplir con eso. Es una ceremonia bastante sanguinolienta, pero sí muy importante para reafirmar el compromiso de cada uno de ellos. Eso Bien, podría. pastores, buenas tardes. Interesante, ¿verdad? Más bien, en este punto de nuestra lección, quería preguntarles sobre qué aspectos, por ejemplo, son diferentes en este nuevo pacto con el pacto anterior. Para no hablar de similitudes, porque creo que de alguna manera hay muchas similitudes, ¿qué podría ser diferente? ¿Qué piensa, Pastor Samuel? Porque similitudes hay, ¿verdad? Similitudes hay. Ya lo dijo nuestro pastor Claro que Ciro, sí. uno de ellos, el mismo Dios de amor del pacto inicial o anterior o el de antes, es el mismo Dios de amor que hoy hace el pacto con nosotros. Y el pueblo, que en este caso representa también a nosotros, antes era Israel y ahora es el pueblo actual, los corderos que tienen en diferentes rebaños, pero que son su pueblo. Entonces, digamos, similitudes hay varias, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencias o qué diferencia podríamos encontrar? Bueno, una de las diferencias que podemos encontrar es el hecho de que en el pacto antiguo, que creo que es bueno resaltar, ¿no? No es que cambia, no es otro pacto, es el mismo pacto, solo que cambia en algunas cosas. Por ejemplo, antes se realizaban el sacrificio de corderitos que obviamente simbolizaban la llegada del Mesías, pero ahora ya no se necesita hacerlo, porque ya murió Cristo Jesús en la cruz y cumple, vamos a decirlo así, ya ese requisito pactual.
pero el pacto sigue siendo el mismo, ¿no? Pastor Ciro, ese yo conozco, sería una de las diferencias, ¿no? Que encontramos entre, o variaciones entre ese pacto antiguo y el pacto nuevo. Creo que una de las diferencias más grandes que podríamos encontrar, Pastor Samuel, mientras nuestro Pastor Ciro obviamente se prepara aquí, es que hoy en día, y en diferencia al tiempo anterior, es que la ley del pacto estaba presente físicamente entre el pueblo del Señor, ¿verdad? Hoy en día ya no tenemos esa ley de Dios o los 10 mandamientos en físico, o sea, es decir, no están en las tablas de piedra, ¿verdad? Pero existe una diferencia de que ahora esa ley de Dios está en nuestras mentes, está en nuestro corazón. Entonces, ahí podría encontrar al menos yo una de las diferencias, ¿verdad?, que existe en comparación con las similitudes de este nuevo pacto que el Señor hace con nosotros, ¿no? Obviamente por misericordia. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Pastor Ciro. quisiera yo acotar algo que parece que es interesante porque en realidad la diferencia sustancial entre el pacto antiguo y el pacto nuevo es que primero decimos que lo antiguo es algo pasado, es algo obsoleto, Sí. es algo que ya no sirve, es algo que pasó de moda. Y entonces el pacto antiguo pasó de moda y se llamó antiguo porque fue culpa del hombre. El hombre lo puso antiguo, el hombre lo puso obsoleto, porque en realidad el hombre ofrece obediencia y el hombre no tiene capacidad para ofrecer obediencia, ¿no?, en un pacto. ¿No? Si el hombre hubiese entendido que dependiendo del Señor y por su gracia y su misericordia que nos otorga cada día, puede el hombre, por la gracia de Dios y su poder y su presencia, cumplir la parte que le corresponda. Pero las promesas del hombre son como castillos de arena, ¿no? No tienen vigencia, no tienen fuerza, no tienen vigor, no tienen verdad, porque, no, como dice el profeta, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, en realidad, esa fue la principal razón de la diferencia entre antiguo y nuevo. Claro, por supuesto, está lo que dije hace un momento, ¿no?, que el antiguo fue escrito, ¿no es cierto?, allí como señal en los 10 mandamientos, pero en realidad lo nuevo es que el Señor lo introduce, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Allí está el vigor, allí está lo nuevo. Donde usted va, Pastor Samuel, donde usted esté, hermano Oscar, ¿no?, lo que hagamos está presente aquí en nuestro ser interior, nuestra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios. Si alguien, ¿no es cierto?, nos dice, mira, ¿sabes?, acompáñame a una misa, ¿no?, porque vamos a hacerle un servicio religioso a mi tío que hoy día cumple años de su muerte. Nosotros no vamos a participar de eso porque sabemos que el principio, ¿no?, que tenemos en la palabra de Dios es muy claro y nos señala lo que debemos hacer. Es ahí donde nosotros tenemos esa ley escrita en el corazón, que tenemos claridad respecto a nuestra responsabilidad delante de Dios. Para mí, Pastor Ciro, no existe pacto antiguo ni pacto nuevo. Para mí es el pacto que ha sido desde los tiempos antiguos y que sigue siendo perenne hasta la segunda venida de nuestro Señor. A ver, espera un poco, a ver. Parece que Oscar quiere pelear, ¿verdad? No, si no digo, bueno, pareciera en realidad, ¿no? Pero muchas de las cosas que nosotros encontramos escritas en la Biblia, hoy en día siguen siendo tan perennes. Tantas recomendaciones de vida como el cuidado de nuestra salud, la ley, el testimonio del Señor, el hecho de escogernos por gracia, que Dios nos escoge por gracia, sigue siendo tan perenne. Eso es antiguo, es muy antiguo, pero también es muy presente. Por eso sustento. ¿Qué le parece, pastorcito? Bueno, yo me estaba riendo porque en realidad digo, no, que fue muy categórico en su declaración. No, para mí no existe el pacto antiguo, pero para mí sí existió. No digo que existe, existió. Toda vez que yo trato de pensar y acreditar en mi corazón que si obedezco me voy a salvar, eso es antiguo, eso es pacto antiguo.
Así que no crea, Oscar, no es que terminó. Usted mismo y yo y el pastor Samuel, en nuestro ser interior, tenemos esa lucha constante de darle importancia, ¿no es cierto?, a nuestras obras, ¿no? Como de alguna manera ponernos en buena condición delante de Dios. Pero nuestras obras no nos van a salvar jamás, nunca lo han hecho. Cuando hay Eso es hermanos, muy cierto, pastor. Solo, y yo le pregunto, ¿no? Entonces, ¿no existe nuevo pacto? ¿O sí? cuando los hermanos cristianos de diferentes confesiones dicen de que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y que el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. ¿Y qué es para nosotros? Claro, pero eso es lo que le responde. Pero resulta que eso, lamentablemente, para ellos no es así. El Nuevo Pacto, ¿no es cierto?, es la presencia del Señor en el corazón, ¿no?, desde antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, cuando Cristo vino y estuvo con nosotros, Él nos mostró, ¿no es cierto?, la calidad de la relación con Dios, ¿no?, y las promesas de Dios. Él nos vino a dar a conocer al Padre, su amor, su misericordia, su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia, todo, ¿no? Y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, hemos aceptado eso. Estamos bajo el nuevo pacto. Pero nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces está, como dice aquí en inglés, pushando, presionándonos, ¿no?, para hacernos ver la importancia de las obras, ¿no es cierto?, en relación a los méritos para salvarse. Eso es incorrecto. Y eso fue el pensamiento que dirigió a los israelitas allí, a los pies del Sinaí. No sé, Claro, Samuel, ¿qué dice no, usted, Pastor Samuel? yo creo que podríamos decir que básicamente el pacto desde el parámetro de Dios no es ni nuevo ni antiguo, es el mismo. Quien creo que lo hace antiguo y nuevo somos nosotros, porque nuestro accionar es el que ocasiona esos cambios, como usted decía, pastor, ¿no? El tema de que nosotros somos los que quebrantamos, nosotros somos los que hemos tornado ese pacto y lo hemos confundido en la forma en cómo Dios lo quería establecer. Y claro, obviamente hay algunos detalles que cambian internamente, ¿no? En relación, pero la esencia del pacto creo que está presente ahí. Y es ahí donde creo que nosotros debemos estar seguros de que Dios es un Dios inmutable y que Él quiere seguir teniendo una relación, porque creo que ahí está el foco, ¿no? Del pacto, tener una relación íntima ¿con quién? Con nosotros. No sé si estoy en lo correcto, pero la lección Sí. enfoca un poquito ese tema, ¿no? La relación que Dios quiere tener en ese pacto, en este pacto. Y eso lo dice la sola escritura, ¿verdad? Jeremías 31, en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo que cambia en el pacto, ¿verdad? Esa es A la ver, diferencia. Más que similitudes, la diferencia es que la ley o este pacto ahora ya no es en algo físico, sino es en la mente y en el corazón de las personas, ¿no? Y esto pasa por tener una relación o una experiencia, como decía nuestro pastor Samuel. ¿Estoy sí, en lo cierto, pastor Ciro? mire, aquí yo quisiera hablar sobre el tema este, porque aquí hay una pregunta bien importante, dice, estoy hablando de lo que dice el domingo al final, dice, ¿cómo podrías usar los versículos de hoy para responder al argumento de que de alguna manera los 10 mandamientos, o específicamente el sábado, ahora quedan anulados bajo el nuevo pacto? Ujú. ¿Hay algo en estos pasajes que indique ese argumento? En todo caso, ¿cómo se pueden usar estos versículos para aprobar la perpetuidad de la ley? De la ley? Aquí están mis 7 puntos, Pastor Samuel. Así que le voy a Pastor, responder. adelante con los 7 puntos. Escuche, primero, el nuevo pacto expresa la presencia permanente en el cristiano de la santa ley, ¿no?, activamente en el corazón, actuando en el corazón, aquí. Número 2, no necesitamos tener las 2 tablas visibles. Está holísticamente en nosotros, Ujú. en nosotros. 3, cuando dice daré mi ley y dice la escribiré, es la promesa validada en mi ser interior. Dios dice, la escribiré. O sea, Él la está escribiendo en nuestra conciencia,
en nuestro corazón. Número 4, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tenemos esa relación con Dios, si tenemos un pacto con Dios, pero está muy claro aquí, Jesús dice, no, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted estaba diciendo recién, Pastor Samuel, de que el Señor está de alguna manera estableciendo una relación con el ser humano, con la criatura. Esta criatura, una relación sin amor, pastor, no sirve de nada, no es relación. Entonces aquí Jesús dice que la base sólida para demostrar que nosotros tenemos una relación con Dios, que estamos bajo el nuevo pacto, es que si amamos a Cristo, guardemos sus mandamientos. Número 5, tengo otra cosa. Consecuencialmente, tengo a Jesús y su ley en mi corazón, orientándome con su ley, perdonándome por su gracia y santificándome por obra del Espíritu Santo. 3 cosas. Repito cortito. Primero, orientándome. La ley de Dios nos orienta, nos guía. Perdonándome. Jesús me otorga el perdón por su gracia. Y santificándome, la acción del Espíritu Santo en mi vida. Y en punto 6, el Santo Sábado es el día de celebración al Creador. Se guardará siempre, eternamente. En Salmo 107, 111, 7 y 8, dice que los mandamientos de Dios son, ¿no es cierto?, van a permanecer eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, ¿no? Y el último punto, el Santo Sábado y la ley de Dios está ampliada, validada o profundizada por Jesús, mi Señor y Salvador. Jesús observó el sábado en vida y en muerte. En vida, mostrando que todos los sábados él iba a la casa de Dios. Y aún en la muerte, descansó de la vida humana allí en la tumba. Así que no hay por donde la persona pueda decir, no, el nuevo pacto anula los 10 mandamientos. No pensé que he venido a anular la ley o los profetas. La he venido para guardar la ley. Bueno, no sé, Pastor Samuel, déjeme hacer una pregunta a usted. Aquí dice, ¿no?, que el Señor dice aquí, hay una pregunta. Observa el paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías 31 al 34. Voy a aprovechar de que está, no sé si tiene una Biblia en sus manos, cerquita ahí, hermano Oscar. Entonces, pues le toca trabajar hoy día. Muy bien, señor. Léame, ¿no?, Oseas 2, 18 al 20. Y entonces, Pastor Samuel, Jeremías 31 al 34. Léamelo, por favor, a ver qué dice ahí. Por favor, pastor, ¿me repite? Oseas 2, 18 al 20. Ok, 2, 18 al 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. En aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Pastor Samuel. Ok, Jeremías 31 al 34, la palabra de Dios dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, ¿a qué paralelismo ve usted allí, pastor? Personalmente, en ambos textos, lo que vi,
una relación entre un esposo y la esposa. Dios, tanto para el pueblo de Israel como para, podríamos decirlo, para ahora, establece una relación muy íntima, una relación muy unida, porque habla de esa unión. Dice, ellos me rechazaron como esposo. Y la otra dice, y yo fui, y yo soy, y quise ser como esposo y a su esposa. Entonces, por lo menos esa es uno de los paralelismos que encontré, ¿no? La relación entre esposo y esposa. Bueno, Y en Pastor realidad, Ciro, hay que resaltar también, perdón, hay que resaltar también que en ambos versículos o en ambos pasajes de la Biblia habla acerca de un nuevo pacto. correcto, habla de un nuevo pacto. Claro, acá el pacto, ¿no es cierto? Supuestamente aparece con la creación inferior, ¿no es cierto?, al hombre, con los animales, ¿verdad? Pero el otro está hablando del pacto que hace con nosotros, casa de Israel, ¿no es cierto? Casa de Judá, casa de Israel. Pero aquí hay algo interesante, la expresión eh, misericordia y compasión. ¿Está diciendo algo de eso allí en Jeremías 31, 31 y 34? Claro que sí. En Jeremías 31, 31 y 34 está hablando de perdón. Perdonaré. Yo les perdonaré. Y aquí está hablando acerca de compasión y en misericordia. Ese casamiento supuesto que aparece ahí, que es algo simbólico, nos está diciendo que la unidad, el pacto, la unidad que tiene tanto en Jeremías como en Oseas es la misma. La misma. En Jeremías le dice de plano, perdón, perdonaré tus pecados. Y acá le dice, te unirás conmigo y yo pondré para ti misericordia y compasión. Ese es el paralelismo más importante que hay allí, ¿no? Bueno, pero ahora yo quiero, ¿no?, invitar al pastor Samuel para que me responda una pregunta que considero bien importante aquí. Ahí en Ezequiel 11, 19, no tiene necesidad de leerlo, 18, 31 y 36, 26. Aparece aquí una pregunta. Aunque no menciona específicamente un nuevo pacto, ¿qué elementos se encuentran en ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto? Por ejemplo, en Ezequiel 11, 19, dice allí que el Señor les dará, ¿qué cosa, pastor, se acuerda? Corazón nuevo y un Un nuevo espíritu corazón, nuevo. correcto, correcto. En Ezequiel 18, 31, ¿qué dice que hará el Señor? ¿De acuerdo? Corazón nuevo y espíritu nuevo. Sí, pero también dice que quitará la iniquidad. Iniquidad. Correcto, sí. Quitará iniquidad y se hará de un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Y en Ezequiel 36, 26 nos dice que el Señor quitará el corazón de Son de piedra piedra. y nos dará un corazón de carne. Y dice, limpiaré. Yo limpiaré. Dios es el que limpia. No tenemos capacidad nosotros para limpiarnos a nosotros mismos. Yo limpiaré vuestros pecados, ¿no es cierto? Vuestra vida la dejaré limpiecita. Y no solo eso, sino que también dice, ¿no es cierto? Os daré un nuevo corazón y mi espíritu para que andéis. O sea que el poder que nos hace obedecer a nosotros no somos nosotros mismos. Por eso que los israelitas envejecieron el pacto, porque ellos mismos ofrecieron no obedecer. Aquí está la oferta de Dios. Por eso que es nuevo pacto, porque aquí está la oferta de Dios, que yo limpiaré, yo perdonaré y yo daré un nuevo corazón. Qué hermoso, pastor. Y si evaluamos bien, pastor, creo que la misma promesa lo hizo con el antiguo Israel. La misma promesa lo hizo con el antiguo Israel. Pero, como usted mencionó, el mismo pueblo de Israel decidió hacer todo esto bajo su propia obediencia, bajo sus propios conceptos. Y es por eso que encontramos a un pueblo judío, un pueblo israelita legalizando de manera muy, muy radical estos aspectos del pacto, ¿no? Estos aspectos del pacto que, que no tenían ese propósito, porque el propósito de Dios con el pacto
siempre fue el perdón, la salvación y hacer un corazón nuevo en sus hijos. Por eso mismo les dice al pueblo de Israel, ¿no? Y las repetirás y las llevarás contigo cuando te levantes, cuando te acuestes. El propósito, establecerlo en el corazón, hacer de este pacto un tema habitual, un hábito, un aspecto netamente relacional. No sé, querido hermano Oscar, querido Oscar, ¿qué es lo que piensa en relación a esto? Bueno, en realidad está muy, muy claro nuestra lección y más que nada nuestra Biblia, ¿verdad? Explicándonos acerca de la nueva existencia de un nuevo corazón, de una nueva mente y de un nuevo espíritu, que esto se represente en un nuevo espíritu, ¿no? A mí me llamaba la atención el punto anterior que estábamos estudiando, Pastor Samuel, en el sentido en que, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se habla de un nuevo pacto y por qué se piensa que este nuevo pacto anula los 10 mandamientos o el pacto anterior o las condiciones en las que este pacto anterior se había dado, ¿verdad? Y recordemos pues que esta promesa, en los momentos en los que se hace, se dice que se va a cambiar el pacto, pero no las condiciones del pacto. Se va a cambiar, digamos, este aspecto que estamos leyendo hace un momento, de que la ley ya no va a estar de manera física, y es algo que entendía durante la semana, ¿no? La ley ya no va a estar de forma física, sino presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Y que por el amor que el Señor nos tiene, esto va a cambiar. Pero me llamaba mucho la atención de este asunto, ¿no? De por qué hay gente o hay personas que piensan que esta ley, las condiciones del pacto anterior ya no existían más. ¿Qué piensa, Pastor? Bueno, personalmente creo que hay un serio problema y creo que es el problema que pasó el pueblo de Israel. Y es que cuando nosotros entablamos los aspectos del pacto, lo contextualizamos al pensamiento humano. Y entonces Ujú. las condiciones dejan de ser condiciones en una esfera divina, bajo los parámetros divinos, y se tornan en un contexto humano, en mi esfera, en mi concepción. Y entonces, incluso hasta mi conveniencia. ¿Por qué digo mi conveniencia? Porque suele pasar, suele suceder que al yo no saber cómo realmente funcionaba el pacto con Israel, tiendo a analizar y decir, bueno, era bajo la ley. La salvación era bajo la ley. Y creo que semana tras semana hemos ido repitiendo, ¿no? La salvación nunca fue por la ley, siempre fue por la gracia. Pero como no logro estudiar de manera efectiva cómo funcionaba el pacto, y interpreto diciendo, el Antiguo Testamento sí es por la ley, así que era, y ahora con Jesús se radica todo, sin lograr comprender la esencia del pacto. Torno eso conveniente para mí. Porque si se ha debido dar cuenta, querido Pastor Ciro, hermano Oscar, este, las personas que dicen que la ley ya no está vigente, son personas que muchas veces viven una vida más libertina, más suelta, libre de, entre comillas, la obediencia a Dios. Y ahí incluso conveniente porque no matarás, sí, no matarás, no cometerás adulterio, sí, no cometerás adulterio. Pero acuérdate el día de reposo, no, eso fue clavado en la cruz. ¿Por qué? Es una manera conveniente, no creo y nos pasa como seres humanos, nos pasa, somos muy convenencieros, pero lo que el Señor quiere hacer al cambiar ese, bueno, mira, estás mirando, has visto, antiguamente era en tablas de piedra, ahora en tu corazón, porque cuando es en tu corazón, tú y yo automáticamente hacemos las cosas porque lo amamos, porque sabemos que debemos hacerlo. Sabe que yo quiero invitar al hermano, a nuestro hermano Oscar, que por favor me lea Isaías 56, hermano Oscar. Yo le leo, Pastor, no hay problema. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Es que, Pero antes de pasar, es que Pastor, como me, antes de pasar, sí, quería comentar justo hablando de la conveniencia, ¿no? Hay cosas que me convienen a mí. Y de verdad, ¿no? Como hay un dicho ya conocido que nosotros tenemos, lo ancho para mí y lo angosto para los demás, ¿verdad? Es decir, lo que me conviene para mí, pero para los demás, al pie de la letra las cosas, ¿no? Y nuestra lección en ese aspecto, tratando solo de ese aspecto, nos hace una pregunta o un comentario más bien, ¿no? Si alguna vez una persona se acerca a ti y te dice, quiero un nuevo corazón, quiero que la ley ahora esté escrita en mi corazón y quiero un nuevo corazón para conocer al Señor.
pero no sé cómo lograrlo. ¿Qué le diríamos? Mientras voy buscando Isaías. Bueno, yo tengo de nuevo 7 aquí, así que voy a leérselo, ¿no? A ver, por favor. Yo los voy a leerlos rápido. Número Sí, 1. sí. Dios está esperando con sus brazos abiertos para otorgarte gracia y misericordia divina. Número 1. 2. Isaías 18. Dios quiere y puede perdonarte y transformarte completamente. ¿No? Venid a mí todos, venid a mí, dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Se acuerda? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. 3. Estudie su santa palabra con humildad y fe y hallará paz, gozo y esperanza salvífica. Número 4. Conozca a Dios a través del conocimiento de su ley y Él la adherirá a su corazón. Dios tomará el conocimiento que te tiene la ley y lo pondrá en su corazón. Muy escuetamente. ¿Cómo pueden decir la gente? No, ahora la ley está en el corazón, así que ya tengo libertad de hacer lo que quiera. No, pues, si la ley está en el corazón es porque está escrito los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Entonces yo le diría a esa persona, hermanos, ¿usted está de acuerdo que la ley de Dios fue escrita en su corazón? ¿Sí o no? Sí, pero hay 2 mandamientos. No, son 10. ¿Qué está haciendo usted con el 4.º mandamiento? Los 10 mandamientos no eran 2 mandamientos que están en la ley. Eran 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos que Dios escribió en su corazón? ¿Usted está despreciando el sábado? No, no, está incorrecto. Acepte el consejo bíblico, ¿no? De Proverbios 23-26. Y también dice en Isaías 48-18, ojalá guardaras tú mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Renuncia definitivamente a todo lo que la Biblia de Dios prohíbe y siga lo recto. Y permita que el Señor no pueda vivir junto a usted. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la respuesta más específica. Pastor Ciro, usted ha dado los pasos que una persona debe hacer para que cambie aquello que a veces no puede cambiar, ¿no? Y dice, ¿cómo cambio? ¿Cómo lo hago? Ya escucharon los consejos del Pastor Ciro, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos en la iglesia dicen, yo quiero conocer al Señor, pero no sé cómo comenzar. Ya lo dijo el Pastor Ciro. Hay que cambiar lo que está en nuestro corazón. Y ese es uno de los primeros pasos para seguir avanzando, ¿verdad? Claro. Y que también están escritos en este nuevo pacto. Ahora, al leer usted allí Isaías 56, hágame el favor de leer desde el 2 al 7. Ok, yo estaba buscando Proverbios 26 para ver qué es lo que dice, porque a diferencia de ustedes, obviamente saben que yo hay algunos versículos solamente que conozco de memoria. Voy a buscar entonces Isaías 56, ¿verdad? Sí, del 2 al 7. 56 del 2 al 7. Sí. La palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacerlo mal. Que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi sábado, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abrazarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es algo impresionante. Es un impacto que produce en el cristiano genuino, en el cristiano que le sirve al Señor, de acuerdo a la luz que tiene en su corazón. Produce un impacto el darse cuenta que aquí está hablando para los extranjeros
y para los hijos de los extranjeros. Y está hablando también para los eunucos, es decir, para lo peor de la sociedad de ese tiempo, porque eran seres humanos, hombres castrados, ¿no? Para esa gente, extranjeros y castrados, gente que ocupaba un lugar muy bajo dentro de Israel, Dios le dice a todos los extranjeros, a todos los hijos extranjeros, que guarden el sábado, que abracen mi pacto, que me obedezcan, o sea, que crean en mí. Los principios son siempre los mismos, pero resalta en primer lugar el día de reposo, el santo sábado, porque es el día que Dios creó, y Dios lo creó no para los judíos exclusivamente, sino para toda la humanidad. Eso es lo valioso de esta enseñanza que hay aquí. Qué hermoso, pastor. Realmente sí, ¿no? Y saber que el propósito del pacto básicamente es el mismo. Porque en el corazón del mismo pacto de Dios con Israel había un propósito definido y era extender a todos los pueblos la invitación, ¿no? A participar de las promesas divinas. Y en el caso del nuevo pacto, este propósito no cambia. La gracia de Dios a través de la sangre de Jesús sigue disponible para todo aquel que quiera recibirla. Y es más, debemos llevarla para poder hacer que varios ingresen, ¿no? Romanos 3:21 al 24 hace un énfasis en esta parte que creo que es importante con relación al propósito que tiene el pacto. Correcto. Ahora aquí aparece la expresión de un mejor pacto. Ah. ¿Qué le parece? ¿Por qué dice ahí, Pastor Samuel, un mejor pacto? ¿Que los otros pactos no eran buenos? No dijimos, hasta nuestro hermano Oscar afirmó, ¿no es cierto?, que él creía en un solo pacto. ¿De acuerdo? ¿No? Que hay un solo pacto, que ni nuevo ni viejo, que todo es uno, ¿no? Y todo lo ponemos en el nuevo. Pero la pregunta aquí es, ¿no es cierto? Aquí ya no habla de nuevo, no habla de un mejor pacto. Bueno, yo quiero ver qué me dice el hermano Oscar aquí cuando no me tenga que explicar qué diferencia hay ve él entre nuevo y mejor. No sé si es lo mismo, si no es lo mismo. Y me ratifico en lo dicho, pastor. ¿Por qué? Porque en realidad, miren, yo explicaría mi posición desde este punto de vista, ¿no? Sí. En realidad hay muchas personas que están, cristianos obviamente, que están bajo ese nuevo pacto. Pero cada una de estas personas, o grupos, si podríamos decirle, adaptan el pacto para su conveniencia, como ya decíamos, ¿no? Y cumplen ese pacto en la forma en la que mejor les parece. Y es lo mismo que pasaba, y esto es lo que nos explica en Hebreos 7:8, justo el versículo que habla nuestra lección ese día, ¿no? Y nos dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, estoy parafraseando, ciertamente no se hubiera procurado, no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque respondiendo nos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pero para seguir sustentando, ese pacto, por así decirlo, falló por quienes lo cumplían, pero el pacto no ha cambiado. El pacto es el mismo. El Señor nos sigue prometiendo lo mismo. Y el Señor nos sigue prometiendo la salvación solamente por la gracia. Pero hay un camino, como ya estudiábamos, el camino a seguir son los 10 mandamientos, que hacen que nuestra vida se enlace con más nudos hacia el Señor y nos hace agarrar tan fuerte que nos impiden despegarnos. Pero ese pacto obviamente ya no está de manera física, ¿no? Está en nuestros corazones y en nuestra mente. Por ahora, Entonces, ahora sí que estamos muy de acuerdo. Está bien. Claro. Pero, y hay personas, pastor, en realidad, dentro de nuestra misma iglesia, que procuran hacer este pacto suyo, pero de forma en la que, como dije anteriormente, mejor les parezca. Claro, claro. Entonces, ¿cómo entender el pacto ahora y pensar que fue un pacto distinto? El Señor lo cambió simplemente porque yo creo, desde el análisis que he podido hacer, es que las personas, los israelitas en su tiempo, pensaron que el pacto o los 10 mandamientos era más importante que el pacto. Cumplir los 10 mandamientos era más importante que el pacto, y eso no es así. Sí, así es. ¿Qué piensa, pastor? Yo el otro día hace un tiempo atrás, aquí mismo puse yo lo que habla acerca del pensamiento del judaísmo tardío, ¿no es cierto?, que expresa
el concepto de la importancia de las obras en la salvación. En el tiempo de Jesús, normalmente el judío pensaba de que la persona puede equiparar la balanza, ¿no es cierto? Si ha hecho algo malo, algo abierto contra la ley de Dios y que merece castigo y perdición, si hace cosas buenas, aunque no sea corregir lo que está haciendo, sino si hace cosas buenas, nos da dinero, si alimenta al pobre, si auxilia a alguien, si da para la iglesia, ya con eso, ¿no?, deja la balanza equilibrada y está listo para la salvación. Esa es la importancia que le da, ¿no es cierto?, las personas que entienden mal, ¿no?, a las obras, no por obras para que nadie se gloríe. Pero yo no quiero hablar mucho más, sino que quiero dejar que el pastor Samuel, que está hablando poco, no responda a la pregunta. No, No, Samuel, escuche, pastor Samuel, lo que pasa es que el hermano Oscar habló, ¿no es cierto?, del nuevo pacto. Ahora usted tiene que hablarnos y decirnos, ¿y por qué significa mejor pacto? ¿Qué bueno, mejor pacto? personalmente creo que en base a lo que dice la lección también en ese día, ¿no? En el antiguo pacto, en el antiguo pacto, básicamente se mostraba la salvación o se daba a conocer la salvación por medio de figuras y símbolos. Es por eso que cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, encontramos que eran figuras y sombras, ¿no? Figuras y sombras ¿de qué? Del Mesías. Ahora, el nuevo pacto, lo interesante es, y en esto yo creo que sí podríamos decir que es antiguo y nuevo, se muestra la realidad misma, porque nosotros vemos que Jesús murió por nuestros pecados, intercede por nosotros ante el Padre. Y entonces allí encontramos una variación del pacto, no en esencia, como dice no, nuestro hermano Oscar, no en esencia, la esencia del pacto está ahí, la forma, las cosas esenciales están ahí, solo que ahora el cumplimiento de ciertas figuras van estableciendo una mejoría, van estableciendo una afirmación más puntual, más cabal. Y es por eso que anteriormente compartía con ustedes, ¿no? El tema de para el pueblo de Israel, para Abraham, para Noé, era un poco más, necesitaba y se requería de mucha fe saber que un Mesías venía por delante. Y nosotros que estamos ahora aquí en la actualidad, miramos atrás y ya el Mesías vino, murió, ¿por qué se nos resulta más difícil? ¿Por qué la fe sigue siendo un motivo de lucha en nosotros para incluso tener la salvación y aceptar esto en nuestra vida? No sé si comparte conmigo, hermano Oscar, esta parte, porque yo digo, para Abraham tendría que haber sido muy difícil. El Mesías no llegaba. Es más, él ni siquiera estaba teniendo un hijo. Cuando vino el hijo, recién como que ya comenzó. Pero nosotros que ya tenemos un Jesús histórico, real, que vivió un Jesús mesiánico, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo creo que el ser humano, pastor, está hecho para ver y para escuchar y para sentir, ¿verdad? Y, y claro, hoy en día Jesús no está con nosotros de forma física, pero sí está presente con nosotros en todo momento, ¿verdad? Y esto uno lo puede creer mediante la fe. Y en la medida en la que uno tenga más fe o menos fe, es que realmente va a ser merecedor de ese pacto, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, ¿no? Otro de los aspectos que también, o las diferencias, más bien, más que similitudes entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, y creo que esto sí lo hace no un nuevo pacto, ¿no? Sino un mejor pacto, es el asunto de que en los tiempos de Israel existía el santuario, ¿verdad? El Ujú. santuario terrenal. Y es ahí donde uno podía pues entablar una comunicación a través del sumo sacerdote con Cristo. Y el proceso de alguna manera pues era un poquito más tedioso. Aún así ellos tenían algo físico, terrenal en lo que creer, ¿verdad? Y es por eso que yo pienso, ¿no? Es por eso que ellos le dieron mayor importancia a los 10 mandamientos que a la situación que pasaba en el santuario, ¿verdad? Porque yo creo que ellos no podían ver lo que estaba pasando, ¿no? Sin embargo, lo que lo hace mejor para nosotros, y esto es algo discutible, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no creen esto. El Señor murió por nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que sea ese sacrificio eterno, para no estar sacrificando animales, ¿verdad? Ni derramando sangre varias veces. Y ahora estamos aún
segundo, diría yo, de cerrar nuestros ojos y comunicarnos con nuestro Padre. Y que por fe eso se hace real. Y esto es lo bonito del pacto, ¿verdad, pastor? Porque uno no tiene que pedir perdón a través de animales o de hacer sacrificios físicos, sino más bien sacrificios espirituales, ¿no? Porque cuesta, la vida de un cristiano en esta tierra cuesta seguir al Señor, porque en cada momento en donde estemos, a donde vayamos, siempre está la presencia de Satanás queriéndonos obligar a hacer aquello que va a hacer transgredir el pacto, ¿verdad? Estaba escuchando yo sobre lo que ustedes decían sobre el mejor pacto. Eh, Aquí hay tres cosas que nosotros tenemos que recordar. Como se hacía en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Estaba el cordero, estaba el sacerdote y estaba el santuario. Tres cosas, ¿verdad? Ujú. Cordero, sacerdote, ¿no? Y tabernáculo o santuario. Salomón, ¿no? Edificó un templo que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Un templo que tenía con toda la amplitud, todo lo maravillosamente que era, ¿no es cierto? En realidad dejaba una lección tremenda sobre la importancia del sacerdocio. Y aquí, en esta declaración del apóstol Pablo, que es un mejor pacto, está precisamente en relación con estas tres cosas. En vez del cordero, que es un símbolo, está Cristo, que es la ofrenda. El cordero es un símbolo perfecto, pero es un símbolo imperfecto porque no es la realidad. Cristo es el Cordero perfecto, la ofrenda perfecta que nos acerca a Dios y nos otorga el privilegio del perdón y de la salvación. El sacerdocio, Cristo es el sumo sacerdote, que no tiene ninguna conexión con el sacerdote arónico, pero Cristo es el sumo sacerdote perfecto, ¿no? Que no, su vida fue sin pecado. El sumo sacerdote en el día de la expiación, cuando él oficiaba, él tenía que hacer un trabajo previo personal, estrictamente personal, muy profundo. Él tenía que auscultarse severamente su corazón, su vida, para ver si no hay algo que le impida, ¿no?, poder participar de, ¿no es cierto?, de la ceremonia del día de la expiación. Y Cristo Jesús, ¿no es cierto?, dio su vida en la cruz del Calvario, vivió una vida sin pecado y es la ofrenda perfecta que nos permite, ¿no es cierto?, ser quitada la culpa y perdonado nuestro pecado. Y la última parte es el templo, el tabernáculo. A veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, y hay gente que a lo mejor todavía piensa de que cuando dice conforme al modelo que se te mostró en el monte, eso quiere decir supuestamente, según algunos y no pocos, que piensan que ese templo, ¿no es cierto?, de allí del desierto, es un modelo del templo que hay en el cielo. No, lo que es el modelo son los elementos que están dentro del santuario terrenal. Lo que significa esas cosas, no los muebles, ni la estructura, ni las cortinas, ¿no es cierto?, ni los cueros de animales que se mataban. Esas cosas no son, ¿no es cierto?, modelo. El modelo es la función, la obra que se hace allí, el ministerio sacerdotal y la entrega de la ofrenda. Eso es lo más importante que tiene que entregarnos el santuario. Pero ahora tenemos el santuario celestial, que no es hecho de manos humanas, sino que es hecho, ¿no es cierto?, por el arquitecto, cuyo constructor es Dios. Así que todo es diferente en este pacto. Por eso que es mejor ofrenda, mejor sacerdocio y mejor templo. Estamos totalmente relacionados con el cielo. ¿Qué piensa usted, Pastor Samuel? Correcto, pastor. Claro que sí, es verdad. Y creo que eso es lo que enfoca la lección. Un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, un mejor lugar donde la intercesión ahora puede ser directa, ¿no? Los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto no podían por sí mismos limpiar los pecados ni santificar a las personas oferentes, podríamos decir así. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo es el que le da también esa esencia al bajo, a lo que es el nuevo pacto. Pastor Pastor, Samuel, perdone que le interrumpa. Mire, adelante, adelante. yo quería cerrar este asunto que le estaba conversando recién. Eh, ¿Qué diferencia hay, no es cierto, entre un modelo y una maqueta?
A lo mejor el hermano Oscar puede ayudarnos también, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre modelo y maqueta? Es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, pero es que la pregunta se torna difícil, pastor, porque probablemente no respondamos aquello que usted quiere que respondamos, ¿verdad? No, 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 Entonces, no, no, entonces yo no, no. podría dar, por ejemplo, ¿no? Sí, La diga. diferencia entre una maqueta y un modelo eh, casi viene a ser muy parecido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de santuario, el santuario terrenal era el modelo del santuario celestial. Pero era O la también maqueta, podría decir que el santuario terrenal era la maqueta del santuario celestial. con todo respeto, no. No, no, está bien, son puntos de vista, ¿verdad? Por No, eso no, no, digo, dependiendo perdone. de lo que usted quiera que conteste, ¿no? No, 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 no es que quiero que conteste. Mire, escúcheme. Lo que pasa es que la maqueta es el edificio en miniatura, un edificio en miniatura, con las Un piezas. modelo en miniatura. No, no es, no, 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 no es, el modelo es diferente. El edificio en miniatura. Por ejemplo, se va a hacer un edificio de 25 pisos que va a tener piscina, que va a tener todo, y todo lo que se va a hacer se lo hace en miniatura, para que las personas que están optando a un apartamento de ese edificio, ¿no es cierto?, puedan observar cómo son, cómo es en miniatura, cómo va a ser exactamente, porque exactamente así va a ser en la realidad. Pero modelo no, en el modelo está más bien el espíritu, el sentido, lo que se hace, ¿cierto? El contenido, ¿no? Más que lo que es pequeño, lo que está en miniatura. ¿Por qué digo esto? Porque estoy relacionando al hermano Oscar con el santuario terrenal. El santuario terrenal no es una maqueta del santuario celestial, es un modelo. ¿Por qué? Porque en el lugar santo, ¿no es cierto? Y en el lugar santísimo está presente la deidad. Dios el Padre, ¿no? En el arca, ustedes se acuerdan del arca del pacto, Dios el Hijo en la mesa con los panes de la proposición, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto?, allí en el candelabro de 7 brazos, y nosotros los pecadores, ¿no?, ofreciéndole a nuestro Dios a través de las oraciones la fragancia que llega, ¿no es cierto?, hasta Dios para aceptar, ¿no es cierto?, nuestras oraciones, nuestra humillación, nuestro perdón. O sea, la deidad está presente allí en relación también con la obra del pecador. Y eso es el modelo, es un modelo. Pero la maqueta no, no es, es otra cosa. La maqueta es que exactamente las dimensiones, ¿no?, la altura, la anchura, todas las cosas y lo que hay dentro exactamente es igual, es lo mismo. Esa es una maqueta, ¿no? Entonces, yo quería hacer diferencia en eso porque en realidad nosotros tenemos que entender que el Señor nos dijo, conforme el modelo que se te mostró en el monte, ¿no? Y ese modelo incluía esos elementos que son muy valiosos. Discúlpenme si estoy, ¿no?, planteando algo un poco, no, no sé, pero creo que es importante explicar esto. Pero bueno, pastor, en realidad nos queda en promedio unos 10 minutos más y tratando de resumir hasta este punto, entonces entendemos que hay, digamos, de alguna manera dos diferencias entre el pacto antiguo y el pacto nuevo del que nos habla nuestra lección, ¿verdad? Tres. La primera es, no, hasta este momento, probablemente encontremos unos cuantos más lo que nos queda del desarrollo de la lección, pero resumiendo hasta aquí, para entenderlo un poquito, ¿verdad? Existen los 10 mandamientos físicos que el pueblo de Israel en ese entonces, cuando se hizo el pacto en Monte Sinaí, tenía, ¿verdad? Como representación de lo que debía hacer. Ahora esos 10 mandamientos en este nuevo pacto no están en una tabla de piedra, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, pastor? ¿Sí o pastor Samuel? Sí, claro que sí. Y la otra característica, en diferencia del antiguo y del nuevo pacto, por así decirlo, es precisamente lo que resumíamos hace poquito, ¿no? Es que existe, en comparación con el santuario terrenal, aquí existe nueva simbología, por así decirlo, ¿no? En el entonces del antiguo Israel existía el sacerdote, la ofrenda y el templo, ¿verdad? El templo de santuario terrenal en la tierra. Y ahora esto se cambia
por la ofrenda y el sumo sacerdote que cumple Jesús en un doble papel, ¿verdad? Porque Jesús o Cristo es el que cumple el papel de la ofrenda y el sumo sacerdote que intercede ante nuestro Padre Celestial por nuestros pecados, ¿verdad? Y el templo del santuario ahora ya no está simbolizado, sino es el templo del santuario celestial, la presencia divina en el cielo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿He resumido bien? Por favor, díganme si no. No, sí. Vamos a estudiar la posibilidad de aceptarlo como parte de este programa. Bueno, nos queda poco tiempo. Vamos a intentar resumir un poquito más los días que nos quedan en nuestra lección o los temas más importantes que nos quedan todavía. Adelante, Pastor Samuel. Bueno, básicamente creo que la lección ha enfocado esos puntos esenciales para poder resaltar y dar a conocer lo que significa realmente el nuevo pacto. No como algo nuevo que necesita anular lo antiguo, sino nuevo por las características que connota, por las formas y figuras que cambian, pero en esencia siguen siendo lo mismo. A mí me gustó mucho lo que Deseo de todas las gentes, página 613, dice acerca complementando, ¿no?, lo que dice la lección. Dice, al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su redentor. Les confió el pacto nuevo por medio del cual todos los que lo reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por medio de este pacto venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto debía ser ratificado con la sangre de Cristo y la administración del sacramento debía recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Y es impresionante cómo Jesús, antes de morir, establece también un recordatorio de afirmación del pacto por medio de símbolo también, el pan y el jugo de uva, y cómo esto da a manifestar nuevamente, ¿no?, el deseo de poder seguir afirmando la salvación para quienes lo aceptan. Sabe que yo tengo aquí algo que me gustaría también recordar y aportar, que creo que es de importancia, porque ¿se acuerda cuando Cristo murió? Cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Qué ocurrió, según lo registra la Biblia, ¿no?, con el velo del templo? Se rasgó, Se se partió a la rasgó mitad, desde de arriba abajo. arriba abajo. Si hubiese dicho, y esto es lo grandioso del escritor, que especifica claramente cómo se rompió. No se conformó con decir que se rompió, para dejar totalmente invalidada, ¿no es cierto?, todas las funciones del santuario terrenal. Pero dice de arriba abajo porque no hay ser humano que haya podido dar un salto tan alto hasta lo último, donde está el velo altísimo, y rasgarlo de arriba abajo. No podría haber hecho eso. El único que lo puede hacer es Dios, porque Dios, que está arriba, ¿no es cierto?, inutilizó el velo, ¿no?, que separa dos eras, dos etapas. La etapa de el antiguo, ¿no es cierto?, pacto, simbolizado, ¿no es cierto?, por la muerte del Cordero, en este caso como señal, ¿no?, y el nuevo pacto, la sangre de Cristo que fue dada por nosotros. Ahora, otro detalle. En el deseo de toda la gente se aparece una declaración donde dice que en el momento en que el Cordero iba a ser muerto, sacrificado, el velo del templo se rasgó en dos y el Cordero huyó, y el cuchillo cayó de las manos del sacerdote que lo iba a sacrificar. Son cosas muy grandes. Primera vez en la historia que aparece un cordero que lo tienen asegurado para matarlo, que, ¿no es cierto?, por el terremoto que hubo, ¿no es cierto?, en ese momento hay un descontrol total, el sacerdote se le cae el cuchillo, como si tenía que tener el cuchillo fuerte para aniquilarlo, y sin embargo no lo hizo, se le escapó el cuchillo, ¿no?, y el cordero huyó. Nunca el cordero huye, el cordero va, como cordero fue llevado al matadero, o sea,
voluntariamente. Eso son dos señales muy importantes para nosotros. De paso, un detallito. En Profetas y Reyes dice de que el arca del pacto, ¿no?, fue escondido de ojos humanos en ocasión de la invasión de Nabucodonosor al templo de Jerusalén. Así que el arca no estaba allí en el lugar santísimo en el momento en que Cristo, ¿no?, dio su vida en la cruz, y muchos siglos antes todavía, más de 4 siglos antes. Así que no estaba el arca del pacto. El velo era una ceremonia que se estaba cumpliendo nada más, pero no había arca, ¿no? ¿Y por qué de todas maneras se rasgó? Porque Dios quiso establecer claramente que ya no había más validez para los sacrificios que se hacían en el santuario. Y termino diciendo esta parte. Hermanos queridos, no vivamos de acuerdo a la mirada antigua. Vivamos en la relación de ahora que tenemos con Dios. Dios en nuestro corazón, sus mandamientos en nosotros, ¿no? La esperanza gloriosa de que nuestros pecados sean definitivamente borrados para siempre en la obra que Cristo está realizando en este tiempo en el santuario celestial. Porque el Señor ya quitó nuestra culpa, ya nos limpió, ya somos sus hijos y tenemos que estar preparados para vivir allí, ante la presencia de Dios, en el santuario, no mejor, con un sacerdote perfecto y, por supuesto, con una ley que estará para siempre en nuestro corazón. Amén. Amén. Grandes cosas se han dicho hasta aquí, ¿verdad? Pastor Samuel, tal vez su última conclusión. Creo que el llamado de Dios es a poder aceptar, a renovar cada día ese pacto en nuestra vida. Dejar que Él convierta este corazón de piedra que tenemos en un corazón de carne. Dejar que Él se manifieste en nuestra vida y por amor nosotros podamos realizar. Querido hermano, querido amigo, el estudiar acerca de este nuevo pacto o del pacto básicamente de Dios, este mejor pacto, solo es un llamado una vez más a poder aceptar a Cristo en tu corazón, a poder vivir de acuerdo a su voluntad. Los tiempos están terminando. La situación en la que vivimos básicamente está convulsionando todo, en todo lo que estamos viviendo. Y no es casualidad de que estemos estudiando esto, pues el Señor hace un llamado más cada día de que tú y yo podamos acercarnos, podamos tomar nuevamente su mano y podamos hacer de este pacto una vida vivencial, una vida personal para poder gozar muy pronto de las bendiciones. Tomemos esa decisión. Me quedan algunas interrogantes todavía. Una de ellas, por ejemplo, y ya no queda más tiempo para responderlas, ¿no? Pero las comparto. Cuando venga Cristo, ¿este pacto se terminará? Y otra de las interrogantes que también me viene a la mente es si Cristo, cuando estuvo en esta tierra, presentó este mismo pacto de forma presencial ante los ojos de muchas personas en la tierra. Muchos de ellos no creyeron, ¿verdad? ¿Cuánto más difícil todavía podría ser para nosotros esta situación? Sin embargo, el Señor y en su palabra nos dice que Dios es un Dios de amor y que mantiene el amor en el corazón de sus hijos cuando lo buscan. Esas son cosas que nos quedan por hacer, ¿verdad? Hasta aquí su programa Sola Escritura. Queridos amigos, esperamos que hayamos podido compartir con ustedes algunas interesantes reflexiones. No duden en escribirnos, por favor, si alguno de ustedes necesita algún tipo de orientación espiritual. Aquí nuestro pastor Samuel y nuestro pastor Ciro, con mucho gusto van a apoyar esas dudas, van a ayudar a llevar o aconsejar aquello que no están entendiendo tal vez de nuestra vida. Y que para esto se necesita pues a veces mucho estudio, ¿verdad? Así que con todo gusto están aquí nuestros pastores y muy alegres ellos y muy contentos de compartir con ustedes. No duden en escribirnos y si tienen algún pedido de oración, algún pedido que sí sé, ¿no? Que tienen, confíen en nuestro Señor y en lo que Él ha dicho en su palabra para creer que a través de nuestras oraciones también podamos interceder por ustedes. Que el Señor los acompañe.
Vamos a hacer una oración de despedida y con esto terminamos nuestro programa. Pastor Ciro, por favor. Amado Padre, eterno Señor y Dios, muchísimas gracias por los momentos que tú nos has permitido estar junto a ti y junto a nuestros hermanos. Somos hermanos en la fe y en la esperanza de vivir perpetua, eternamente, bajo el nuevo pacto, bajo el mejor pacto. Ese acuerdo que nos permitirá vivir, y valga la redundancia, de acuerdo y en comunión por la eternidad con nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos y nos das la luz de tu verdad. Ayúdanos cada día para que renunciemos, Señor, al criterio ya gastado por el tiempo y por causa de la deficiencia del hombre, de creer que las obras son imprescindibles para la salvación. Obedecemos porque te amamos. Te seguimos porque creemos en ti. Y estamos renunciando a las cosas del mundo pecaminosas porque estamos preparándonos para morar contigo por la eternidad. Permite que estas palabras puedan hallar cabida profundamente en cada persona que está junto a nosotros, y que tu Santo Espíritu nos ayude para que nos dé la victoria diaria y, por favor, por tu gracia, la victoria final que nos ha de hacer comparecer con nuestro rostro mirando al Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Rey. Pedimos esta bendición y también oramos por las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, necesidades y problemas, que tú puedas ser con cada uno de ellos y que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Lo agradecemos y oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.